Buen día, en esta clase vamos a ver lo que son los fundamentos de la inteligencia artificial, qué tipo de disciplinas o ciencias han contribuido a lo que son las ideas principales de lo que es la inteligencia artificial. Y el segundo tema sería historia de la inteligencia artificial desde el 1943 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que pueden hacer los sistemas que tienen inteligencia artificial hoy en día? Aquí hay unos ejemplos que sería visión computacional, o sea, el reconocimiento facial de los smartphones y demás dispositivos electrónicos, la robótica, coches autónomos o algún otro tipo de sistema que implique lo que es robótica, procesamiento del lenguaje natural. Un ejemplo son los traductores, sistemas expertos, que son los sistemas con diagnósticos médicos en áreas específicas, sistemas con inteligencia artificial que tengan planeación. ¿Qué tipo de planeación? Sería como por ejemplo el telescopio Hubble. Un descubrimiento de este telescopio son lo que son los varios planetas, ¿no?, que se han descubierto, o agujeros negros con inteligencia artificial. En años recientes descubrieron planetas cerca de estrellas, por lo que es la sombra que hace un planeta al girar alrededor de alguna estrella, ¿no? Esa es la forma de que han descubierto planetas, ya que no se pueden ver, ¿no?, por medio de la inteligencia artificial, y analizando las imágenes de lo que es el telescopio pueden deducir que hay planetas en algunas estrellas lejanas. Y por último, el aprendizaje, la caracterización de textos. ¿Qué es lo que no pueden hacer los sistemas con inteligencia artificial? Que ya vimos en clases pasadas, que eran los desafíos. Que no puede hacer en este caso sería lo que son entender lenguaje robusto, o sea, entender o leer una revista o un artículo, entenderlo, no nada más leerlo. A lo mejor sí lo leen, pero no lo está entendiendo el sistema que lo está leyendo. Navegar en la web, o sea, por sí solos, no nada más rastrear como hoy en día se hace, ¿no? Se rastrea lo que son, como lo vimos en la clase pasada, lo que hace la persona, ¿no?, para poder vender algún artículo, interpretar escenas visuales aleatorias, darle diferentes imágenes que los vaya interpretando, no solo de un solo tipo. Por ejemplo, si hay algo que detecta, no sé, un sistema que detecta aves o no sé, gatos, perros, nada más detecta eso, no detecta diferentes sistemas ni tampoco en movimiento. Y otra cosa que no puede hacer, no entiende lo que es el lenguaje natural, y también tampoco construir planes en tiempo real. Eso sería otro de lo que no se puede hacer con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial, o cuáles ciencias o disciplinas que han contribuido con ideas, puntos de vista y técnicas para el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial? Una de ellas sería lo que es la filosofía. Un ejemplo de ellos es lo que es Aristóteles en los años 300 antes de Cristo, que fue el primero en formular un conjunto preciso de leyes que gobernaban la parte racional de la inteligencia. Y como ya habíamos mencionado antes, él desarrolló un sistema informal para razonarlo adecuadamente con silogismos, que ya habíamos visto ejemplos, ¿no?, de que tenía primicias y obtenía conclusiones con ese tipo de silogismos. Y la filosofía también abarca lo que es el dualismo, materialismo, el conocimiento empírico, la inducción, positivismo lógico. Otra de las ciencias sería las matemáticas, que es la forma de representar algo formal, ¿no? O sea, se tiene un modelo y lo presenta de forma formal, que es un modelo matemático, y se prueban algoritmos. Parte de lo que son las matemáticas sería también la lógica proposicional, booleana, lógica de primer orden y probabilidad. Está en ese mismo ciencia de las matemáticas. Aquí la lógica se hizo de forma más formal ya cuando se entró en lo que es la matemática. Antes en la filosofía, en los años de Aristóteles, había lógica, pero no estaba formalizada. Y se empezó a formalizar en lo que es George Boole, que es el que propuso lo que es la lógica proposicional o booleana. Y se fueron desarrollando más teorías, ¿no? A lo largo de la historia se fueron desarrollando más teorías. Otra de las ciencias sería la psicología, que tiene que ver con lo que es la percepción y las técnicas de control, que era la conceptualización del cerebro como un dispositivo de procesamiento de información, que esto era una característica principal de lo que es la psicología cognitiva, que es el comportamiento del ser humano, ¿no? Todas las conductas, estímulos y todo lo que tiene que ver con el cerebro, también no solo del ser humano, también de los animales, cada una de las acciones y los comportamientos que tienen los seres vivos, ¿no?
Otra de las ciencias sería la economía, la cual desarrolla lo que son las teorías de decisión, cómo combina la teoría de la probabilidad con la teoría de la utilidad. Y esta ciencia proporciona lo que es un marco completo y formal para lo que es la toma de decisiones, ¿no? Cada vez que se busca en un algoritmo una solución más óptima, tienen que aplicar teorías de decisión, ¿no? Para lo que son las búsquedas. Otra de las ciencias son lo que es la lingüística, cómo se representa el conocimiento mediante el lenguaje o el pensamiento. Las ideas se crean en el cerebro, pero hay de alguna forma de expresarlas, ¿no? Que serían, este es el lenguaje. Y se debe entender lo que es el lenguaje, ¿no? Uno de los problemas es el entendimiento del lenguaje. El del lenguaje requiere la comprensión de la materia bajo estudio y de su contexto, o sea, cómo se está hablando, de qué se está hablando, y no solamente el entendimiento de la estructura de las sentencias. No nada más hacer un lenguaje, entender cada una de las palabras, sino entender el contexto, ¿no? Bajo qué contexto está hecho ese lenguaje o qué tratas de representar con ese tipo de lenguaje. La penúltima de las ciencias sería la neurociencia, que estudia el sistema neurológico del cerebro, y la forma exacta en la que el cerebro genera el pensamiento es uno de los grandes misterios de la ciencia, ¿no? O sea, cómo se genera ese pensamiento, esas ideas en lo que es el cerebro. Aquí antes del siglo XVIII se pensaba que la conciencia venía de lo que es por la parte del abdomen. Y Paul Broca, en el año de 1824, nació en 1824, realizó estudios después, ya años después, de lo que es la fascia, que era un daño al cerebro. Con esto él demostró, bueno, con este estudio demostró que esa enfermedad, que era una dificultad para hablar en pacientes que tenían lo que es el cerebro dañado, fue en 1961 que le dio fuerza a lo que es el campo de estudio del cerebro, ¿no? Ahí fue donde se empezaron a dar cuenta que las habilidades motoras, del lenguaje, del aprendizaje, vienen de lo que es el cerebro, no como empezaban antes, que era de la parte del abdomen. Y la última de la ciencia sería la teoría de control, pues son los sistemas estables y la optimización. La teoría matemática de los sistemas con retroalimentación estable se desarrolló en lo que es en el siglo XIX. La figura central de lo que es el desarrollo de esta teoría de control fue Norbert Wiener, y él fue un matemático que trabajó en sistemas de control biológicos y mecánicos y sus vínculos con lo que es la cognición. La historia de la inteligencia artificial empieza en lo que son en 1961 con el australiano Kurt Gödel, que muestra que la lógica de predicados, todas las sentencias son verdaderas, van a ser derivables. En 1943, McCulloch y Walter Pitts modelan lo que son las redes neuronales artificiales y hacen la conexión para la lógica proposicional. Y bueno, unos años más tarde se dan cuenta de que su representación es muy complicada para los sistemas de ese entonces por lo de la tecnología, ¿no? No había no estaba la tecnología tan desarrollada, ni era tan rápida para poder procesar todos esos sistemas, y se dejaron de usar años más tarde. Después, en 1965, Robinson demuestra la resolución de cálculos mediante lógica de primer orden. Se deriva de lo que es la lógica proposicional o booleana. En 1981, Japón comienza lo que es el proyecto Quinta Generación, con lo que empieza a construir el lenguaje de Prolog. Es un lenguaje de representación lógica. Se utilizan sentencias lógicas para obtener respuestas verdaderas o falsas, dependiendo de las sentencias que le des. Y años más tarde, en 1986, vuelven o surgen lo que son las redes neuronales. Las empiezan a utilizar de nuevo lo que son Hinton y Chernovsky. Las empiezan a usar porque ya en 1986 todo lo que es la electrónica, los dispositivos electrónicos se empiezan a hacer más pequeños y más rápido, ¿no? Entonces se empiezan a usar y hoy en día pues ya las están usando porque son más rápidos, ¿no? Todos los datos que se requerían cuando surgieron en los 40, se necesitaba un espacio muy grande, unas máquinas muy grandes para hacer todo el procesamiento, y ya en los 80 se empezaron a hacer más pequeños los sistemas, pero más rápido, ¿no? Entonces es por eso que se volvieron a utilizar y hoy en día las seguimos utilizando. En 1993 se creó lo que es la Copa Mundial del Robocop, y donde se construyen robots, ¿no? Robots inteligentes. Y ya en años más recientes, en el 2011, IBM crea lo que es un sistema llamado Watson, el cual es capaz de responder preguntas complejas
en pocos segundos. Y bueno, este sistema juega lo que es el Jeopardy, el cual es un juego de preguntas y respuestas. Ante la interrogante que se le hacía o la pregunta que se le hacía, formula hipótesis y escoge la respuesta en la que tiene mayor nivel de confianza, procesando su razonamiento, ¿no? O sea, cada que le preguntan algo, procesa, se formula hipótesis y le responde lo que le está preguntando, ¿no? Este sería el sistema Watson, que lo utilizaban para jugar lo que es el Jeopardy. Ahí, bueno, ahí lo presentaron en el 2011. Y hoy en día pues, es una gran base de datos que es reconocimiento visual, aprendizaje automático, y se puede utilizar para lo que son ventas. También tiene su propio servidor, una nube en la que guarda la información. Y bueno, ese sería lo que es Watson. El estado del arte de lo que es la inteligencia artificial sería qué es lo que se está desarrollando actualmente o más reciente, ¿no? Sería el reconocimiento de imágenes, de aves, también el conocimiento facial en los smartphones. Ese es el que tenemos más a la mano. Otro sistema que utiliza inteligencia artificial hoy en día sería el Wolfram Alpha. Este sistema combina una gran colección de datos y te da respuestas de lo que son matemáticos. Se puede acceder a lo que es una ecuación, la grafica o te da la respuesta dependiendo de lo que quieras. Y bueno, si lo tienes en base de datos, no puedes ponerle algo que no esté en la base de datos. Otra de las aplicaciones más recientes del estado de los coches autónomos que se están desarrollando, ¿no? Actualmente, y cada día se desarrollan más algoritmos para que puedan ser más inteligentes, no como el que hoy habíamos visto en los 80s. Ese fue el primero, pero en ese caso era una cámara de 32 por 32. Hoy en día las cámaras que utilizan pues tienen más píxeles, ¿no? Y es más procesamiento de datos. Y esos son de los más avanzados. O también algún ejemplo más actual, también se puede utilizar lo que es la inteligencia artificial para desarrollar algoritmos para predecir lo que son, por ejemplo, pandemias. Y eso sería todo por esta clase. Se vio lo que son los fundamentos de la inteligencia artificial, las ciencias que intervinieron en la creación de la inteligencia artificial, y lo que es la historia, ¿no? La historia desde 1943 hasta los más recientes. Y sería todo, gracias.